¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, por supuesto, la 92.1, como todos los días domingo a esta hora. Los días lunes estreno, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con un tremendo invitado, hoy con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, en un día muy especial para el país. ¿Cómo está, don Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo está? Buenos días a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Gracias por estar ahí, por la sintonía que nos han dado. Hoy, 21 de mayo, nos está escuchando a través del 92.1, así que un saludo a la Armada, a la gesta heroica de Prat y Condel el día 21 de mayo. Y efectivamente, Eugenio, tenemos un gran invitado con el que vamos a poder hablar tanto de lo que pasa específicamente con la reforma previsional, qué curso puede tener, pero también con una imagen general país de por dónde pueden ir una serie de medidas y temas que se han discutido este último tiempo. Así que le doy el gusto a usted de presentar a nuestro invitado. Por supuesto. Señoras y señores, con nosotros el diputado de Evópoli, el señor Francisco Undurraga, ex vicepresidente de la Cámara, ex presidente de Evópoli también. Así es. Gracias, Pancho, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes dos por haberme invitado. A la gente de Mar, de todas maneras, un gran abrazo. Hoy día 21 de mayo, un gran día, un día de unidad del país. Era un día que hasta hace un poco tiempo atrás el presidente de la República le rendía cuenta a la ciudadanía. Hoy día, bueno, se hace en otra fecha. Se celebra en Iquique con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza y el presidente Boric, y vamos a estar ahí representando al Poder Legislativo, así que muy contentos. Sí, un día muy especial, sin duda, Pedro. Un día especial, que el feriado cayó día domingo, algunos van a lamentar eso, probablemente. El comercio no, ¿eh? El comercio no, efectivamente. A ver, bueno, antes de entrar al tema de fondo de pensiones o específico, ahí han pasado ya algunas semanas desde la última elección. Y si bien ya en el plebiscito de salida de septiembre ya la posición del gobierno había quedado un poco debilitada, ¿en qué pie queda el gobierno como para seguir tratando de impulsar reformas estructurales o reformas como más bien ideológicas en varias temáticas, como hemos visto? ¿Tiene todavía capacidad de maniobra para eso o el escenario ya muy distinto? A ver, en primer lugar, yo quiero señalar que la contundente votación que tuvo no solamente el Partido Republicano, sino también Chile Vamos, y las fuerzas que estuvimos por el rechazo fueron refrendadas exacta y matemáticamente iguales entre la elección del 4 de septiembre, y la que tuvimos el domingo 7 de mayo. Fue un domingo 7 de mayo, digamos, para el gobierno porque se llevó todos los premios en términos de la derrota. Yo creo que siempre van a haber posibilidades de seguir conversando, de seguir profundizando el bienestar para todos y cada uno de los chilenos, en la medida en que el gobierno finalmente, y es algo que no ha podido realizar durante todo este proceso, más de 6 meses desde septiembre del año anterior, reconozca que efectivamente su programa de gobierno fallido fue derrotado no el 4 de septiembre del año pasado, sino que fue derrotado en primera vuelta de la elección presidencial. El presidente Boric sacó un 25%, salió segundo con ese programa de gobierno que él no quiso modificar con la inclusión del socialismo democrático, o al menos nosotros no lo hemos visto. Se sumaron a este coro los socialistas democráticos y sobre todo el Partido Socialista, que con su decisión electoral de la semana antepasada o pasada, vino a dinamitar el centro. Ahí hay una responsabilidad, digamos, clara del Partido Socialista al formar alianza con el Partido Comunista y no con sus socios históricos, de dinamitar y hacer desaparecer el centro político del país, que es quien finalmente se junta, yo creo que única y exclusivamente para el día de las elecciones. El centro como tal, digamos, no existe los 365 días del año, pero sí es importante la representación que ahí no existió en esto. Ahora, perdona, Pancho, a propósito, estamos con el diputado Francisco Undurraga esta mañana aquí en Agricultura. A ver, si uno ve la votación del domingo pasado, no, antepasado, uno dice ya, republicanos tienen una gran
cantidad de respaldo y apoyo, y Chile Vamos tuvo un no despreciable 21%, más o menos. Ahora, esa es la coyuntura hoy día, pero el Senado y la Cámara de Diputados siguen siendo lo mismo, y siguen siendo lo mismo con una alta participación de diputados de Chile Vamos, y en el Senado la misma situación con la Cámara Alta. ¿Cómo pueden dialogar estas dos realidades, pensando también en el tema de la reforma? ¿Tiene asidero, por ejemplo, esta idea que ha saltado por ahí de derechamente entrar a negociar con Chile Vamos y jugar un poco a aislar a republicanos para intentar sacar alguna reforma? Yo creo que es poco inteligente aislar a republicanos. Primero, aprovechar de felicitar al Partido Republicano porque efectivamente nos ganó. Y creo que si en política nosotros negamos los hechos o sacamos conclusiones erradas, no vamos a poder tener vocación de mayoría desde Chile Vamos y concretamente de Evópolis, que teniendo sola una representante, digamos, nuestro resultado nosotros aspirábamos a que fuera mejor. Dicho lo anterior, creo que hoy día llegó el momento no de ser vociferante. En las elecciones, en las campañas uno tiene que ser muy nítido para que miren las diferencias y opten por uno. Te lo dice alguien que ha estado 2 veces y que ha tenido la suerte, además de haber sido electo las 2 veces que yo fui a elección. Pero pasada la tormenta electoral, tal como lo dijo en su muy buena entrevista el domingo pasado Kast, efectivamente no hay que aspirar a tener la mayoría de republicanos, sino que hay que aspirar a tener la mayoría del país en el proceso. Yo quiero creerle, y nosotros desde el Congreso también tenemos que generar esas mayorías, y en esas mayorías el Partido Republicano, la Democracia Cristiana, el Socialismo Democrático, Revolución Democrática y quien se quiera sumar siempre va a ser bienvenido, pero no bajo la lógica tosuda, contumaz de un programa de gobierno que abiertamente no es lo que quiere la población ni la ciudadanía. Sí, yo tengo 2 dudas de lo que estábamos conversando recién. Lo primero, pasamos hartos años, diría, desde como el plebiscito del 88 en adelante, que teníamos una lógica de que ese porcentaje se iba repitiendo, puntos más, puntos menos. Pero ahora tenemos que el resultado de la votación de septiembre del año pasado, sumando las coaliciones, se vuelve a repetir. Hay varias personas que han dicho que hay como un cambio de eje, un cambio de paradigma a nivel de las votaciones hacia adelante. ¿Lo ves tan así? Bueno, parece ser así. La contingencia ayuda a que sea así porque tenemos muy vívida y muy fresca en la memoria, digamos, la pésima propuesta constitucional generada por la izquierda y la ultraizquierda, que afortunadamente fue rechazada. Yo creo que hay que mirar y observar con atención, digamos, ni siquiera la elección de concejales y alcaldes, porque la elección de concejales y alcaldes obedece a una realidad más bien local, donde los dirigentes tienen la suerte de estar más, como decía el viejo almacenero, con el ombligo pegado a la vitrina mirando al cliente, entonces sabe las necesidades del vecino, se vota de una forma distinta. Hay que mirarlo y observarlo en la parlamentaria que sigue y en la presidencial que sigue. Yo creo que ahí es donde se va a ratificar si es que este nuevo clivaje en la política es un clivaje que nos va a acompañar por más tiempo o solo va a ser efectivo en esto. Y vamos a tener además que ver qué es lo que nos va a pasar en la elección que nos viene, que es la del 17 de diciembre. Sí. Y en ese escenario uno tendría a pensar entonces que una unidad de estas fuerzas del rechazo a nivel presidencial o parlamentario sería ideal buscarlo, porque, a ver, llevamos varios años y varios gobiernos que vamos cambiando de un signo a otro, con periodos de 4 años. Probablemente lo que nos está faltando es tener 2 o 3 periodos seguidos con una misma coalición amplia que nos permita hacer políticas de largo plazo que han estado faltando. ¿Mantener esa unidad es viable? Bueno, yo creo que es viable en la medida en que aceptemos al otro como un legítimo otro. Y ahí falta ejercicio de tolerancia. Hay una fuerza que se está constituyendo, que irrumpió con mucha fuerza, como es republicano, pero ellos tendrán primero que definir su propio camino. El camino que ellos mismos han definido, y ahí José Antonio Kast ha sido clarísimo, digamos, es el camino de ir por su propia vereda. Les ha resultado. Yo creo que la única vez que fuimos juntos en una contienda, el apaleo fue generalizado.
que fue cuando fuimos a la constituyente anterior, y en ese sentido, digamos, parece que las elecciones siempre se ganan por el centro y no se ganan por los extremos. Desde ese punto de vista, el rol que tiene Chile Vamos y particularmente Evópolis, al menos así lo vemos, es ampliar y hacer crecer la base electoral. El 35% que sacó, que es tremenda votación, solo comparable con la votación de Frei Montalva, el 64%, a pesar de que esa fue mayor, pero en términos de que nunca había habido, después de la vuelta de la democracia, una tan contundente adhesión a una propuesta en un partido político como la que obtuvo Republicano, no le alcanza para gobernar. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como centro derecha o derecha? Los liberales, los conservadores, los más pro diálogo o los menos pro diálogo en este tema. Vamos a conformarnos con reducirnos a una expresión contestataria, o vamos a salir a la cancha a jugar con las banderas de la libertad, con las legítimas diferencias que tengamos, y eso está todo por verse. Sí, y en ese mismo punto, Francisco, pareciera ser, o una lectura puede ser, de que la votación de hace un par de semanas atrás se castiga este ánimo de buscar acuerdos, buscar entendimiento. Hay una radicalización ahí. ¿Qué ánimo queda de seguir buscando acuerdos cuando tú ves una sanción electoral, cuando uno se acerca a conversar, cuando se pierde un poco el sentido del conversar, es estar dispuesto a ceder algunas posiciones para alcanzar puntos intermedios? Pedro, yo no lo veo tan así. Yo creo que efectivamente la tecla que más detonó, y así lo demuestra la encuesta que salió el domingo pasado en Criteria, que la que más detona es la encuesta, es la motivante de seguridad. ¿Tú sientes que esa es la...? Y efectivamente ellos, a pesar de que tenemos que reconocerle a Jorge Alessandri, a Chile Vamos en general, al diputado Coloma, al diputado Lonton en Renovación Nacional, que efectivamente, sobre todo en la Comisión de Seguridad, se la jugaron y llevaron la bandera de la seguridad, incluso con proyectos de ley tan anhelados como la ley Naín Retamal y la movida de fusionar ambos proyectos, que fue algo de Chile Vamos. Pero bueno, ellos supieron capitalizar de una forma, de mejor forma. Si tú ves la encuesta de Criteria, también hay un porcentaje bastante importante que gira entre un 18 y un 20%, si la memoria no me falla, que están por modificar la Constitución y que el proyecto no fracase. Desde ese punto de vista, el discurso de algunos delegados constitucionales de republicanos que sostenían que ellos estaban ahí para que efectivamente se mantuviera a rajatabla la Constitución actual y que no se generara una nueva propuesta, bueno, está siendo derrotada incluso al interior del propio Partido Republicano. Nosotros creemos que tenemos que negociar, nosotros creemos que tenemos que dialogar, nosotros creemos que tenemos que generar puentes, pero nuestra preocupación de generar puentes no solamente hacia la izquierda, sino también hacia republicanos. Yo creo que nosotros no podemos aislarnos, somos una fuerza, en el caso de Evópolis, hoy día con una representatividad que, reitero, muy orgulloso para nosotros, la presidenta del partido, pero es uno de 33 votos, ni siquiera sirve para la mayoría, porque esa ya está. Nosotros tenemos que llevar banderas que incluso en este proceso creo que se han olvidado un poco, como por ejemplo la modernización del Estado. Y para llegar a algo que tú viviste trabajando tanto en el gobierno, que es tan necesario, pero que es una declaración como que el hombre no pase hambre, el Estado tiene que ser moderno, pero bueno, yo creo que tenemos una oportunidad que hay que discutir, hay que llevar, hay que plantear, y yo creo que, y estoy seguro que si es que José Antonio Kast logra imponerse a las malas declaraciones del profesor Silva y del diputado Kaiser, que yo creo que así va a ser, vamos a poder tener una era de diálogo con las legítimas diferencias que tengamos y reconociendo que ellos fueron mayoría. Ahora, existe la posibilidad, obvio, de una era de diálogo, como lo señala el diputado Undurraga, en el Consejo Constitucional, que aspira, ¿no? Ojalá que pueda aparecer finalmente un texto que sea aprobable en diciembre. Pero en paralelo a eso, y lo mencionaba hace un rato el diputado Undurraga, tiene que ver con qué va a hacer el gobierno.
Un gobierno que está debilitado políticamente. El otro día en Radio Bio Bio, en una entrevista que le hace Tomás Moschati, Osvaldo Andrade incluso llegó a sugerir darle un espacio de Bópoli dentro del gobierno. Muy simpático. Estamos mandando los currículos, Osvaldo. ¿Cómo van esas conversaciones? Avanzan, ¿cierto? No, pero olvídate cómo avanzan esas conversaciones. Pero eso habla de una necesidad que tiene el gobierno de encontrar apoyos. O sea, a tal punto que incluso hasta la Democracia Cristiana, que sacó menos de un 4%, el gobierno dice, no, que hay que incorporar a la Democracia Cristiana ahora. Si no cambia nada. Ya, pero lo que pasa, Eugenio, lo importante es aquí sobre la base de que nosotros evidentemente fuimos elegidos por la ciudadanía para ser oposición, no para ser gobierno. Nosotros íbamos y estamos muy orgullosos de ser no solamente miembros, sino fundadores de Chile Vamos. Efectivamente nos tocó en esta vuelta fiscalizar. Y nosotros no vamos a renunciar a nuestra labor fiscalizadora, pero tampoco vamos a renunciar a ejercer el legítimo derecho de hacer política, y hacer política es buscar lo mejor posible para que la ciudadanía esté de la mejor forma posible. Ahora bien, el peso de la prueba ni siquiera está en el presidente Boric. El presidente Boric declara súper bien la noche del domingo. Vuelve y reitera bastante bien en términos de que fueron derrotados, que efectivamente hay que cambiar, pero el problema es que el presidente Boric hoy día sigue siendo mangoneado por la extrema izquierda, por el Partido Comunista. Entonces, cuando él dice y llama al diálogo, bueno, nos ponen un proyecto de ley sobre la empresa nacional del litio. Cuando él dice y llama al diálogo, nos pone una reforma previsional que es absolutamente intolerable, no para los partidos de centro derecha, ni para Chile Vamos, ni el Partido Republicano, sino para la ciudadanía. El 80% de la ciudadanía sostiene que quiere que su dinero quede en sus cuentas individuales, pero se refugian en el 20%, se refugian en ser minoría en su público duro. La pregunta es, ¿él quiere ser reconocido en 50 años más por su público duro que ya no va a estar? ¿O quiere efectivamente algo que se le negó a la presidenta Bachelet, que se le negó al presidente Piñera, y que nosotros desde Chile Vamos al menos no estamos dispuestos a negarle, no al presidente Boric, sino a los millones de personas que hoy día son pensionadas y que efectivamente requieren de que se les mejore las mismas? Bueno, vamos a hablar precisamente de eso al regreso de la siguiente pausa, sobre el destino que tiene la reforma de pensiones y otras reformas que el gobierno está empujando, entendiendo que están en una situación políticamente muy compleja y que está buscando votos, pirquineando votos en algunos lados para intentar evidentemente navegar precisamente con estas reformas. Antes quiero contarte un par de cosas. Primero, la confianza se construye con hechos, tú lo sabes, y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo a Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2, con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital, socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo, aquí por supuesto en Agricultura 92.1, estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Usted podrá ver allí el elegante traje gris que trajo Pedro Pizarro hoy, combinado con esa camisa celeste que lo hace vestir de manera muy elegante. Tenía que estar a tono contigo, Eugenio, y con nuestro invitado. Si no, no podíamos estar mostrándole la chavista. Sí, pues efectivamente. Bueno, antes de irnos a comerciales hablábamos precisamente de las reformas. Hablábamos de cómo son viables las reformas del gobierno en este escenario, ¿no? Un escenario donde
Hay una mayoría que votó a republicanos, una mayoría que votó a la derecha, si sumamos a republicanos y a Chile Vamos, una mayoría contundente, estamos hablando de un 57%, si sumamos a todas las fuerzas del rechazo hablamos de un 62, 63 más o menos, frente a un Congreso que conserva en su interior las mayorías de hace 2 años, donde Chile Vamos tiene preponderancia en este caso. ¿Cómo es posible hacer eso? Partiendo del siguiente concepto, Pancho. ¿El gobierno tiene que renunciar definitivamente a, por ejemplo, la reforma previsional que presentó? Bueno, yo creo que a la que presentó sí. Al modificar y al cambiar y a mejorarle las pensiones a los chilenos, no podemos renunciar. Desde republicanos hasta el Partido Comunista nadie puede renunciar a eso. Sí, efectivamente, esto es un tema que viene siendo arrastrado e ignorado por la clase política durante los últimos 10, 15 años, que tenemos un problema y hay que reconocerlo. Nosotros, durante el periodo del presidente Piñera II, mejoramos las pensiones con la PGU. Ahí empieza la primera gran diferencia que tenemos con el actual proyecto del gobierno. Porque el gobierno, cuando hace su cálculo, no considera la PGU adentro, pues. Y la PGU resulta que va a llegar a los 250.000 pesos de aquí a un corto tiempo más, ya sea por voluntad política o por inoperancia económica del gobierno por la inflación. Sí. Entonces vamos a tener 250.000 pesos de base para el más del 90% de los chilenos que hoy día viven con pensiones que no son las que a nosotros nos gustaría. Y a eso, efectivamente, hay que agregarle más ahorro y hay que agregarle, digamos, más capacidad para poder enfrentar de mejor forma la tasa de reemplazo. Pero la tasa de reemplazo, a mí me van a disculpar, y aunque no sea popular lo que estoy diciendo, cuando uno le incorpora a la PGU, es absolutamente distinta a lo que el subsecretario Larraín y la ministra Vega señalan, y el gobierno en forma tosuda y contumaz pretende hacerle creer a los chilenos. Entonces, lo primero, la PGU es sumamente importante. Ahí tenemos una discusión entre los propios miembros de Chile Vamos. Yo soy incluso de la teoría que la PGU debería ser verdaderamente universal y que los más ricos finalmente en abril, dado que tienen que pagan en exceso, tendrán que devolverla por la vía de los impuestos. 2, creo que es importante adicionalmente no derogar el decreto ley 3500. Nosotros le pedimos, y yo le he pedido al subsecretario que me haga un comparado entre el actual decreto ley 3500 y las modificaciones que él quiere hacer, y sobre esa base empezar a construir, no en un papel en blanco. Aquí nosotros no estamos dispuestos a ir a un papel en blanco. Primero porque el decreto ley 3500 no es que defienda a las AFP, sino que tiene implicancias mucho mayores aún, con algo que a la gente se le olvida, que es por la izquierda este siniestro mercado de capitales. Pero el mercado de capitales ha permitido, digamos, que la gente tenga crédito en este país, pues, que la banca se desarrolle y que tenga liquidez para poder prestar dinero para comprarse casas, para comprarse autos, para financiar, bien regular o mal, todas las aspiraciones que todos y cada uno de los chilenos han querido durante todo este tiempo. Sí. A ver, ahí el tema de la PGU, y nos tocó trabajarla juntos en su momento, sí, preparando el proyecto. Yo creo que es uno de los grandes avances de las últimas décadas en materia de pensiones. O sea, es lo más revolucionario. Durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, es el gobierno que más ha mejorado las pensiones en muchos años. Y ahí hay algo de mezquindad menor, una mezquindad que por parte del gobierno de no reconocerlo, no querer seguir avanzando en una política pública que nosotros éramos totalmente distintos. Nosotros antes de la pensión garantizada universal, a fines del año 2019 mejoramos el Pilar Solidario que creó la presidenta Bachelet, y le reconocemos todos los méritos que tuvo a nivel de avance para poder tener una pensión garantizada universal. Y ahí hay una mezquindad que ojalá la dejen un poco de lado, porque es una herramienta que nos permite llegar a mejorar las pensiones de muchas personas a nivel de la PGU. Y el tema del decreto ley 3500, eso va más para cumplir el electorado duro, no más AFP y cosas que había, pero la verdad que desde el punto de vista de mejorar las pensiones, no mejora un peso, y no han logrado acreditar un peso que mejore por este lado. Y ahí hay varios temas más bien simples que se han visto reflejados en las últimas elecciones. Las personas quieren propiedad de sus fondos, quieren que sus fondos sean heredables, quieren libertad de elegir quién administra sus fondos. Si el gobierno presenta un proyecto que esas tres cosas estén,
Nosotros vamos a estar. Exactamente, porque lo que nos mueve a todos, tal como tú decías recién, es tener mejores pensiones, pero hagámonos cargo del motivo por el cual tenemos bajas pensiones y ataquemos eso. Porque de repente también hemos visto que se mezcla el tema de utilidades de las administradoras con el fondo final de las pensiones. Y son temas que por separado se pueden ver. El tema, y quería aprovechar de aclararlo, las utilidades de las administradoras vienen o del encaje, que es una inversión que hacen en las mismas cosas que invierten para todos nosotros para el día de nuestra jubilación, y de las comisiones. Y mejoremos la competencia, hagamos que haya más competencias si creemos que las comisiones que se están cobrando son altas, de manera de que éstas se vayan regulando. Pero un ente monopólico no nos va a ayudar a tener comisiones más bajas. Y por otro lado, las causas de las pensiones las conocemos. Las lagunas previsionales, la falta de cotización, la falta de ahorro. Lo dijo el mismo, Mario Marcela. O sea, quien hoy día maneja las finanzas de este país durante en el gobierno de la presidenta Bachelet y antes, entre la Comisión Bravo y la Comisión Marcel, digamos, llegaron a esas conclusiones. O sea, nosotros no estamos inventando ni haciendo una política de guerrilla en relación a eso. No es justificable, por cierto, las condiciones laborales que han tenido los chilenos durante tanto tiempo, pero lamentablemente todos, e incluido quien habla, hemos tenido lagunas, hemos tenido espacios de tiempo donde no hemos podido, aunque hubiésemos querido, cotizar porque, bueno, estábamos sin trabajo, pues. Y no hay nada peor que estar sin trabajo y no hay nada peor que llegar a los 65 años los hombres, a los 60 años la mujer, con una pensión tan miserable como la que hemos vivido. Y desde ese punto de vista, el compromiso de Chile Vamos, el compromiso de la política debiese ser efectivamente mejorarle las condiciones a todos y cada uno de las personas que hoy son pensionados y los que se van a pensionar. Pero seamos claros, seamos honestos intelectualmente en esta discusión. Esta no es una discusión que nosotros podamos hacer sobre la base de guerrilla política. Todos tenemos derecho a interpretar los números, pero siguen siendo los mismos números, lo mismo. Incrementemos paulatinamente al 6% ticket, toda cuenta individual. Hoy día, con la mala política de los retiros, hay más de 4 millones de personas que solo se van a quedar con la PGU, solo se van a quedar con 250.000 pesos. ¿Quién vive con 250.000 pesos? Ninguno de los que me está escuchando o me está viendo en este minuto. Es la pura verdad. Ahora, a propósito de lo que decía Pedro, hay una opción que yo no sé si el gobierno será lo suficientemente capaz de empujarla o no. Ya el otro día el mismo subsecretario Larraín dijo que la idea de las cuentas nacionales estaba... Sí, pero lo anduvo quitando el piso la ministra después. Está bien, pero es una declaración que algo te dice respecto de que el gobierno está en efecto sintiendo el efecto del masazo electoral, si es algo de lo cual no pueden desligarse, el gobierno no puede desligarse de la realidad política que tenemos en este momento, más allá de que ellos hayan sido elegidos democráticamente hace 2 años, más allá del parlamento que tenemos. La realidad política es esta. Entonces, uno se pregunta, bueno, si el apuro es tan grande, si el consenso había avanzado tan grandemente como había ocurrido, ¿será factible en una de esas retomar el proyecto que está varado en el Senado de la reforma que propuso el presidente Piñera y a partir de ahí eventualmente empujar algo? ¿O lo crees políticamente inviable, entendiendo quiénes nos gobiernan hoy día? Bueno, yo no gastaría ni salida en eso. Ellos desecharon la oportunidad de un proyecto que ya estaba en segundo trámite, que estaba en el Senado, para generar indicaciones al mismo y haberlo sacado. Ya a estas alturas del partido ya podría ser ley. Pero bueno, ellos querían timbrar algo que no oliera bajo ningún punto de vista a la democracia liderada por el presidente Piñera, incluso la presidenta Bachelet. Sí, acuérdate que ellos llegaron al poder denostando todo el pasado y al poco andar tuvieron que llamar a los socialistas para que se hicieran cargo en la práctica del gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos no quieren o no querían aquello. Yo le hago un llamado. No a la ministra Janet Vega, sino al presidente, Janet Jara, sino al presidente de la República, que ordene su fila. Nosotros vamos a estar en favor de los pensionados. Así lo hemos declarado públicamente y así lo estamos conversando con su propio gobierno. Lo importante aquí es que usted ordene sus filas para que estén sus ministros y su coalición en favor de los pensionados. Sí, y en ese mismo esquema de estar en favor de los pensionados, hay varios temas que han salido que no generan tanta discusión. Por supuesto. Y el gobierno no ha querido abrirse a la posibilidad de separar un proyecto. O sea, mejorar la PGU, llevarla a la línea de la pobreza y poder hacer ahí cierta política pública,
pocas personas se van a oponer a eso. Y no se quiere, ¿por qué? Porque en el fondo es como el gallito, como el chantaje, que mira, es que no he podido avanzar en todo, entonces tampoco he podido arreglar este punto específico. ¿Por qué no lo separa el gobierno el proyecto? Porque el gobierno en esto considera, yo diría equivocadamente, que genera unidad al interior de su coalición. Una coalición que no es capaz de votar nada alineado. Sí. O sea, estamos votando, no sé, los estados de excepción tanto en el norte como en el sur, y siempre va a haber oposición, y la oposición nunca está a este lado. Vamos a votar temas, y hemos votado temas de seguridad, y la oposición está en sus propios baños. La gente que lo apoya lo está boicoteando. Nosotros no queremos, no es que Chile Vamos vaya a salir a defender al presidente. Nosotros vamos a salir a defender siempre la democracia, nosotros siempre vamos a salir a defender a las personas y a construir un mejor país. Y desde ese punto de vista, siendo claros, como espero haber sido yo en esta ocasión, nosotros queremos, uno, defenderle el ahorro a las personas con el objeto de que este vaya a las pensiones, no vaya a autopréstamos. Por lo demás, además ya votamos una ley durante el gobierno del presidente Piñera que le permitía, en casos excepcionales de enfermedades terminales, hacer retiro, digamos, de sus fondos de pensiones. Y eso ya está. Pero el objeto de esta plata, de este dinero, es efectivamente para cuando merecidamente la gente tenga que retirarse de sus trabajos porque no quiere. Acordémonos que en Chile además uno no deja de trabajar por ley a los 65 años, ni a los 60 años. Sí. No es obligatoria. O sea, si una persona se siente hábil para seguir trabajando, bienvenida sea, y la ley lo apoya. Pero efectivamente las personas que están en condición hoy día de ser pensionadas o están pensionadas, bueno, merecen tener mejores pensiones. Y ahí estamos. Y si es que la gente quiere y opta por un administrador estatal adicionalmente al privado, ¿cuál es el problema? Si la competencia, nosotros creemos en la competencia. Y si es más eficiente el Banco del Estado que el Banco X, bueno, bienvenida sea, está por verse. Eso te iba a preguntar, el tema de la AFP estatal que se ha mencionado por varias personas. Deduzco por tus palabras que no te parece una mala idea. Yo creo que manteniendo la libertad de elección en las personas y que las reglas del juego sean las mismas, podría caminar, porque igual como el ejemplo del Banco del Estado que tú estás diciendo, algo parecido al proyecto de la presidenta Bachelet respecto de la AFP estatal. Bueno, evidentemente, o sea, yo creo que hay historia que se ha negado aquí, como lo que tú me estabas preguntando, Eugenio, con el proyecto del presidente Piñera, pero el proyecto del presidente Piñera también toma cosas del proyecto de la presidenta Bachelet. Y bueno, como ellos vinieron a inventar nuevamente Chile, a reformar Chile, no a reformar, sino a refundar Chile, bueno, hoy día se encuentran con que la ciudadanía no quiere refundaciones. Lo que quiere es que Chile sea Chile, que la bandera sea la bandera y que efectivamente mejoren las pensiones. Hoy día el sistema no da el ancho. Por algo nosotros ya nos abrimos en el gobierno anterior, en la legislatura anterior como parlamentario, a efectivamente hacer crecer un 6% las pensiones, el ahorro de las personas. Y eso no nos vamos a decir de aquello. La diferencia es que yo no le voy a entregar un vale por al Estado para que lo administre a su antojo y me entregue un papelito que aquí hay cierta cantidad de plata. Ya las políticas impulsadas por la izquierda que llevaron a los retiros, que le han hecho tan mal a este país, pero lo único bueno que han hecho es que efectivamente probaron que el dinero era de las personas. Sí, eso es bien importante. Perdona, Pedro, es que hay un tema que lo quiero linkear con lo que tú acabas de preguntarle al diputado Undurraga, porque yo lo escucho claramente y dice, mira, tengo claro que la idea de eventualmente abrirle el paso a una AFP estatal que genere más competencia es algo que no genera mayor problema. ¿Es el mayor problema en esta discusión a dónde va ese 6% adicional? Ese es el problema, porque en el Senado el problema fue ese. Se detuvo, pese a que estaba a 3-3. Estaba 3-3, pero sin PGU, que era otra lógica. Sin PGU, claro. Claro, habiendo PGU, uno dice, bueno, la solidaridad la hacemos a través de la PGU y el 6% tendría que ir al tema individual. Pero ¿es hacia dónde va ese 6% el verdadero problema? Es parte del problema. Porque me pueden otorgar el 6%, 100% capitalismo individual y hacerme destruir el mercado de capitales, por otro lado. ¿Cómo así? Porque depende cómo lo administren y quién lo administra. ¿Me entiendes, no? Porque el 6% puede ser en cuentas individuales todas manejadas por el Estado, no.
No me interesa. No es que no me interese a mí Francisco Undurraga, sino es que le va a hacer mal porque las cuentas nacionales están garantizando un determinado porcentaje de rentabilidad asegurado. ¿Y qué sé yo si el porcentaje es mayor el día de mañana? Si este país finalmente nos ponemos de acuerdo y en vez de andar tonteando nos dedicamos a producir y hacer crecer el país. Y las próximas promesas de campaña va a ser el porcentaje de rentabilidad que voy a ofrecer durante los próximos 4 años. Evidente. Entonces, aquí lo importante es reforzar la PGU. Y yo estoy dispuesto, como sector, a que efectivamente conversemos incluso un incremento mayor a los 250.000 pesos en el tiempo, en forma responsable, pero que se vaya actualizando para que no vaya perdiendo fuerza, que ya la perdió entre paréntesis. Si hoy día lo que hoy día está haciendo en el incremento es recuperando inflación, no es aumentando poder adquisitivo, es recuperando el poder adquisitivo que teníamos en marzo del año anterior o en enero del año anterior. Eso es lo que está haciendo hoy día con 200 y tantos mil pesos en que está llegando. ¿Por qué? Porque sí hemos sido ineficientes. ¿Por qué? Porque las políticas populistas que hemos llevado, y no queremos que en esta discusión el populismo arrase. Nosotros queremos hacer algo que se construya hacia adelante. Entonces, que haya competencia, yo no tengo ningún problema. Que haya más entidades administrando los fondos de pensiones de las personas, bienvenida sea. Si yo creo en la competencia, no creo en el monopolio, que exista mayor regulación, que por cierto las barreras de entrada bajen teniendo un encaje que permita responder, evidentemente que sí. Hoy día el encaje es muy alto. El encaje, además, entre paréntesis, yo no sé si ustedes saben, tú sabes, Pedro, pero no sé si la gente sabe. Usted sabe que con los retiros, al disminuir el monto de inversión provocado por los retiros, los dueños de cada una de las AFP liberaron una cantidad no menor de fondos que no tienen que tener ahí para su propio bolsillo. O sea, todo este cuento de que no queremos las grandes utilidades para las AFP fueron provocadas también por los propios personeros de la política de izquierda que impulsaron los retiros previsionales durante el periodo anterior. Sí, voy a dejar formulada la pregunta. Pregunte, como don Francisco. Sí. Vamos. Has mencionado el tema de los retiros, te queda súper clara la postura tuya y respecto al tema de los autopréstamos. Ahora, hemos pasado discusiones así en el pasado en que empiezan con no mucho apoyo y el populismo empieza a ganar terreno. Te lo voy a dejar para cuando volvamos. ¿Qué riesgo real hay de que ese populismo gane terreno en los próximos días? Porque estamos próximos a votar nuevamente un proyecto de este tipo. La respuesta del diputado Francisco Undurraga, nuestro invitado hoy en Simple la Pizarra de Pizarro. Al regreso de la siguiente pausa, no sin antes contarte que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la Pizarra de Pizarro, con el diputado Francisco Undurraga, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Pausa y ya seguimos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2, con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital, socios de por vida. Último bloque de En Simple, la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, este domingo 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, por supuesto, como siempre a esta hora. Mañana lunes, 21 horas, nuestro estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Quedó Pedro Pizarro, redoble de tambores, una pregunta dando vuelta respecto de este tema de los retiros y que, claro, todo el mundo dice, diputado Undurraga, bueno, acá no vamos a hacer, pero al momento del
de poner el dedito, hay gente que titubea. ¿Ah? ¿Cómo lo ve, diputado, la pregunta que hizo Pedro? Bueno, yo tengo que partir diciendo orgullosamente que soy uno de los 14 diputados, solo 14 de 155, que hemos votado en contra todos los retiros. Todos los retiros. Yo voté incluso en contra del retiro de mi gran amigo y ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando nos tocó ser gobierno con el gobierno del presidente Piñera. De lo cual yo no me arrepiento. Y no me arrepiento porque estaba pensando precisamente en el objeto final de todas y cada una de esos recursos que son efectivamente para lo que estamos conversando, para las pensiones. Adicionalmente, nosotros señalamos que esto iba a recalentar la economía, le iba a generar un flujo de dinero excesivo que iba a generar algo muy desconocido por la inmensa mayoría de la ciudadanía, que lamentablemente lo estamos viendo hoy día, que se llama inflación. Y la inflación es el impuesto a los superpobres, no es el impuesto a los superricos. La gente que vive la inflación es la que le sube el pan, le sube la locomoción, le sube la parafina ahora que empieza el invierno. Eso es inflación, que a la misma cantidad de plata no te alcance para lo que te alcanzaba anteriormente. El populismo evidentemente que campea en este país, y campea no ahora, sino viene campeando hace mucho tiempo. Fuimos capaces de votar por un personaje, o fueron capaces de votar por un personaje a la presidencia de la República que no estuvo nunca en la campaña en el territorio nacional. Eso es populismo puro y duro. Ahora bien, como afortunadamente el ministro Marcel todavía tiene un grado de influencia importante dentro de las fuerzas que apoyan al gobierno del presidente Boric, yo espero que esto no se apruebe. Yo espero que esta discusión quede zanjada. Yo espero que esta discusión quede zanjada por una votación contundente de rechazo. Si no fuese así, la verdad es que ahí, solo ahí, se va a haber terminado el gobierno del presidente Boric. No por la elección, porque la elección no pone en cuestión, sanciona las conductas. Las elecciones intermedias no ponen en cuestión la calidad democrática de cómo llegó el presidente de turno a ser presidente de turno. Aquí espero que nadie esté pensando en golpe de Estado, ni espero que estemos pensando, digamos, en tener esa crisis democrática que han vivido vecinos nuestros, digamos, que tanto les ha costado. Lo que sí tenemos y debemos es escuchar al pueblo de Chile y enmendar. Enmendar no es ser populista. Enmendar es saber interpretar de mejor forma el anhelo y la realidad de los chilenos. De repente los políticos nos desenfocamos mucho. De repente los políticos pensamos y nos enamoramos mucho de nuestras ideas y somos poco dados a conocer y a escuchar la voz del pueblo, como decía el presidente Lagos. Creo que este es un minuto que tenemos nosotros para evitar el populismo, escuchar a la gente quiere tranquilidad, la gente no quiere más inflación, la gente sí quiere y requiere de efectivamente apoyo del Estado. Hoy día tenemos un grado de cesantía importante, si bien es cierto no es formalmente de 2 dígitos, todos y cada uno sabemos que la informalidad que hay hoy día en este país es muy peligrosa. Es una informalidad no deseada. La gente necesita tener pegas formales. No se han cubierto todavía y todavía no recuperamos los 500.000 empleos que perdimos después del octubrismo. No los perdimos por el COVID, los perdimos gatillados por el octubrismo del 18 de octubre del 2019. Tenemos que ser claros en eso y tendrán que ser claros y también responsables las personas que estuvieron a favor de los desmanes que se hicieron durante ese periodo. Estás mencionando el tema de empleo, que efectivamente está complejo, sobre todo a nivel de las pymes, a nivel de las empresas que son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país. Y ahí hay una serie de iniciativas que han ido avanzando. Tenemos la ley de 40 horas con un gran pragmatismo de la ministra Janet Jara, porque al final el proyecto se parece mucho más al proyecto presentado por el ministro Monkever en esa época, pero lo sacó adelante. Tenemos eventualmente estos 6 puntos, que esperemos llegar a acuerdo pronto. Tenemos el tema del sueldo mínimo. ¿Es viable todo eso en la misma juguera a nivel sobre todo de las pymes para no perder más puestos de trabajo?
Bueno, yo creo que aquí lo que se nos aquí estamos muy buenos para los derechos y muy poco buenos para los deberes, sobre todo desde el punto de vista del gobierno. Y el primer deber que tiene el gobierno, a mi juicio, es generar una agenda pro empleo. ¿Y qué significa generar una agenda pro empleo? Es efectivamente darle las condiciones a las MIPYME, a las pymes, a las medianas y a las grandes empresas para que se sigan desarrollando. Si bien es cierto, el empleador más grande es el Estado de Chile, pero ha demostrado ser el peor de los empleadores, porque es un empleador que además no paga cotizaciones, un empleador que no hace bien su pega, lamentablemente, pero es así. Nosotros, ¿cuándo nos vamos a alzar de la mejor forma posible contra la ineficiencia que tiene el Estado? Pero el Estado es importante, pero por sobre todo son relevantes el más de 1 millón de empresas que existen en este país. Y ese 1 millón de empresas tienen no solamente que vender, sino tienen que producir y tienen que generar empleo. Para lo cual, evidentemente que tenemos que ser capaces de darle ese chasis político, jurídico, económico para poder desarrollarse. Hoy día hay 500.000 personas que no han recuperado el empleo. Hay mucha gente hoy día que está en la informalidad. Hay gente que sale de su empleo y hoy día está manejando un taxi, está manejando algo con una apps. Pero eso no significa que está trabajando. Está ocupando su tiempo, ¿para qué? Para parar la olla. Pero nosotros no aspiramos, supongo, en todo Chile, que la gente pare la olla, sino que la gente tenga los recursos que le permitan desarrollar su propio plan de vida. Dicho lo anterior, evidentemente parece complejo el tema de tener 40 horas, sueldo mínimo, reforma tributaria, reforma de pensiones en la misma semana o en el mismo mes. Las 40 horas, como tú muy bien dices, es un proyecto que honestamente ni nosotros nos atrevimos a presentar como tan flexible como resultó. Y no es que le esté sacando pica al Partido Comunista con lo que estoy diciendo. O sea, eso lo conversamos, Pedro, cuando tú estabas trabajando ahí, y la verdad es que nosotros nunca tiramos tan el tejo pasado para esto. Lamentablemente, los republicanos no lo supieron leer así y lo votaron en contra. Pero bueno, hoy día es ley. ¿Quién se puede negar a que en Chile las personas como piso ganan 500.000 pesos brutos? Porque cuando hablamos de sueldo mínimo, claro, no estamos hablando que la gente va a llevarse al bolsillo 500.000 pesos, sino que en la práctica se va a llevar 410, 420.000 pesos, depende, digamos, cuánto cotice en su ISAPRE. Nadie puede hacer eso, pero nosotros rechazamos todo el articulado que tenía que ver, por considerarlo insuficiente, todo el articulado que tenía que ver, digamos, con el apoyo a las MIPYME y a las pymes, que se va a discutir ahora en el Senado, creo. Y ese apoyo es un apoyo que tiene que ser dado por el Estado. Y además conseguimos algo que se discutió en la tributaria, pero como la tributaria fue rechazada y no sabemos cuándo se va a volver a rearticular y sobre qué condiciones se va a volver a rearticular, que era efectivamente mantener la tributación durante el 2023 de las MIPYME, las pymes y las medianas en un 10%. Y el año 24 en un 12,5% y no volverlas de sopetón a un 25%. Ya solo el mantenerla en la tasa del 10 durante este año o la tasa del 12,5 el año siguiente hace que todo el incremento por la vía de la carga que sostiene el llevar el sueldo mínimo a los montos que están en la ley, sea incluso financiado por la vía del ahorro de impuestos. Sí, y eso es algo que no se ha destacado tanto. O sea, efectivamente se logra un acuerdo por el cual Evópolis, Renovación Nacional, parte de la UDI votan a favor porque ese está mantener el 10%, el 12,5% el año que viene. O sea, es bueno que lo reiteremos acá porque no se le ha dado la relevancia que tiene a nivel tributario, y eso también te marca un poco que probablemente los años de después vamos a seguir con una cierta
sea incremento paulatino. O sea, pasar de un día a un 25 es muy difícil para cualquier empresa que esté partiendo hoy día porque te cambia la última línea. O sea, no solamente te cambia la última línea, en las MIPYME y en las pequeñas empresas, en la práctica el inversionista es un autogestor de su propio trabajo, que además no hace consultorías que están todas súper bien y que yo las destaco, sino que además da trabajo. Entonces, la utilidad supuesta de una MIPYME o una PYME en la práctica es el sueldo de la persona que está arriesgando ese poco capital para hacer ese emprendimiento. Sí. Pero además, ojo, está formalizado, está arriba de la mesa y no está debajo de la mesa. Entonces, efectivamente hay que apoyarlo. O sea, a él a lo mejor podría vender las empanadas, podría hacer las cosas que hace, digamos, sin dar boleta, pero se arriesga, cree en el sistema, da boleta, formaliza a su gente, paga las imposiciones. Y además que tengo que recordarle que la vida de un emprendedor en términos del mes, ¿cómo es? El día del 1 al 5 paga sueldo, del 5 al 12 junta la plata para pagar los impuestos y todo el tema previsional, tanto en ISAPRE como AFP, después paga proveedores y cuando lo que sobra, si es que sobra, es su propio sueldo. Entonces, aquí tomémonos en serio también la labor de los emprendedores. Y los emprendedores no es una moda. Los emprendedores, ¡ay, qué lloro! Soy emprendedor. No, el emprendedor da trabajo, genera valor y hay que apoyarlo. Sobre todo, además, porque vamos a ser el país mediocre que menos, si no nada, va a crecer durante este año. Resulta que el mundo va a crecer al 2,5%. El mundo, con países como Venezuela adentro, como países como Chile adentro, con países como Estados Unidos, Finlandia, etc. Va a crecer al 2,5 y nosotros con suerte la vamos a empatar. Sí, pues esos números no son alentadores, así que hay que tratar de cambiarlos rápido. Mencionabas ahí el rechazo que hubo al tema de la reforma tributaria. ¿Va a haber, crees, tu proyecto o va a ser la excusa perfecta? Porque como lo ha sido hasta ahora por parte del gobierno, cada vez que se le propone avanzar en algo es que ustedes rechazaron la reforma, así que no podemos avanzar. Pero uno diría que en algún momento tienen que ese libreto dejarlo de lado. Financiamiento se puede lograr de varias maneras. ¿Se va a poder avanzar en algo? Viene el tema del royalty minero que ha avanzado harto. ¿Lo demás va a quedar ahí? A ver, lo que pasa es que yo creo que el gobierno tiene que partir con una honestidad intelectual en el tema de la reforma tributaria. Porque después del rechazo a la reforma tributaria nos enteramos que la reforma tributaria incluso iba a servir para arreglar el tobogán que rompió el presidente Boric. Entonces, ¿para qué vamos a recaudar qué? Esa es la primera y gran pregunta. Uh-huh. Y si no, porque vamos a poner la carreta delante de los bueyes o vamos a poner los bueyes delante de la carreta. Yo soy de la idea que hay que poner los bueyes delante de la carreta y yo estoy dispuesto a concurrir a una reforma en la medida en que sepa en qué y para qué se va a ser utilizado ese dinero. Y tendremos primero que consensuar eso para después salir a buscar el dinero que nos falta. No ir a buscar un guarismo, un número, una cantidad de dinero y después ahí vemos cómo se gasta. Yo creo que eso es lo que hace usted y todos, cada uno de nosotros en nuestros hogares. Nosotros vivimos con el sueldo que vivimos y sabemos que podemos gastar lo que tenemos, no lo que queremos. Y eso es lo que tiene que hacer también el gobierno. El gobierno además tiene que presentar un plan de racionalización del gasto del Estado. Si aquí no solamente la plata hay que sacársela a los que teóricamente son los que más tienen, sino también hay que hacer un ejercicio, reitero, intelectual y de honestidad en términos de decir cuáles son los programas sociales que solo financian el aparato burocrático y que no llegan a la gente. ¿Por qué tenemos más de 60.000 nuevos contratados durante estos meses en el Estado, digamos, a pito de qué? Uh-huh. Y no somos capaces de hacer una contability, que es lo que hacemos todos los privados cada vez que trabajamos en una empresa. Sí, y hay un dato interesante respecto al tema tributario. Este año, por primera vez, el impuesto a la renta está recaudando más que el IVA, cosa que habitualmente era distinto, y eso te marca una baja en la actividad. ¿Por qué? Porque obviamente que no es que haya subido tanto el impuesto a la renta, sino que bajó el IVA. Entonces ya hemos tenido reformas tributarias que se espera recaudar una cierta cantidad de plata que no se logra. Entonces, ojo con eso, los números de lo que se pretende recaudar no van a ser muy probablemente, y si no se mejora la actividad, la verdad que podemos hacer todos los cambios tributarios que queramos, la recaudación tampoco va a llegar ahí. Además hay una cosa, perdona Eugenio, antes que sigas tú.
las reformas tributarias lamentablemente no son permanentes en el tiempo. Y hemos tenido y hemos cometido el error de tener reformas tributarias en la práctica cada vez que llega un gobierno. Entonces, el dato importante sería cómo hacemos efectivo la gestión de gobierno, más allá de cómo vamos a salir a recaudar más dinero. La mejor forma de recaudar dinero es aumentando la productividad. Mientras más productivas sean las empresas, mientras más utilidades estas tengan, más impuestos van a pagar. Y por esa vía, sin descuidar el tema del litio, que tenemos que ponernos, y ahí el mundo privado tiene mucho que decir por el expertise que tienen, pero si vamos a seguir discutiendo políticamente qué vamos a hacer con el litio, bueno, yo ya les tengo noticias. Los chinos ya están haciendo baterías con salmuera y no con litio. Entonces, o lo explotamos o nuestros nietos van a ir a mirarlo como algo amoroso que en algún minuto, una vez más, Chile tuvo la oportunidad y lo desperdició. Déjenme contarle que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Me quedé con la pregunta, te quiere preguntar la Mancha Undurraga, a lo mejor me lo cuenta fuera de cámara, este tema de la modernización del Estado, que es una de las tantas cosas que aparecen indispensables. Yo te voy a decir una sola cosa para que la gente entienda. ¿Cómo puede ser posible que el Estado no esté conectado en línea de verdad para evitar lo que pasó con la candidata del Partido de la Gente en Arica? El papel de antecedentes tenía ciertos antecedentes, pero no tenía todos los antecedentes. Entonces, llega a ser candidata, afortunadamente se perdió, una persona que estaba inhabilitada. Ni siquiera estamos conectados en línea. No tenemos el Estado al servicio de las personas. No hemos hecho como Estado lo que hizo el mundo privado, que es la atención al cliente. No, efectivamente somos más que clientes en nuestra relación con el Estado, porque somos parte y somos dueños del Estado, todos los chilenos, pero merecemos que nuestro carnet de identidad no se nos entregue en 15 días, merecemos que no nos pregunten cosas que el Estado sabe que tenemos. No podemos hacer una cola para un certificado de nacimiento para presentarlo en el propio Banco del Estado, si resulta que el que lo otorga es el Estado, pues. Eso es muy ridículo realmente. Bueno, nosotros tenemos que ir, estamos requete contra atrasados, así que Pedro, muchas gracias. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, y nosotros el próximo día domingo. Ahí nos vemos. Nos vemos, que les vaya muy bien, que tengan una buena semana. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.